Buen día y cordial saludo, tutor. Hoy nos reunimos para sustentar el impacto del estrés por metales pesados en los procesos fisiológicos del cultivo de frijol del grupo 28 del curso de Fisiología Vegetal. En resumen gráfico, compa. En resumen gráfico tenemos que el frijol Phaseolus vulgaris es un cultivo de gran importancia en Colombia, pero su desarrollo se ha comprometido por la contaminación con metales pesados como el cadmio y el plomo. En la imagen podemos ver una raíz de una planta atacada por cadmio. Entonces se puede ver disminución en sus hojas, en su raíz principal, en secundarias. Eso es por la intoxicación del mismo cadmio. Cuando hablamos que la necrosis, hablamos intoxicación por plomo. Es muy principal este síntoma cuando hablamos del estrés en la planta por plomo. Afecta la fotosíntesis, la absorción de nutrientes y por última instancia el rendimiento del cultivo. Plomo y cadmio. También se ha discutido estrategias de mitigación como el uso de quelante y remediación para mejorar la salud del suelo y el rendimiento de frijol. También se estudiaron los efectos del plomo y del cadmio en la germinación, crecimiento y actividad enzimática de las raíces del frijol. Se observó una mayor actividad de peroxidasas radicae. Cuando hablamos de mecanismos de remediación, tenemos algunos principales que podemos encontrar, como es la fitoextracción, que es cuando se usa la capacidad misma de la planta para absorber, tolerar y llevar los contaminantes del suelo, esos metales pesados, a su parte aérea, raíces o hojas. Esto se hace para absorber todos esos contaminantes y tratar de hacer un control ahí mismo en la planta o ser cosechadas. Cuando hablamos del mecanismo de fitoestabilización, es una técnica que su objetivo es inmovilizar estos metales en el suelo. Eso también se usa por absorción y acumulación de la planta, realizando de que o tratando de inmovilizarlo por la misma, por el agua, por la capacidad del agua en sus zonas de las raíces o por la misma planta con su absorción. Cuando hablamos de fitorestauración es cuando usamos plantas nativas de la región para plantarlas allí en esta zona contaminada, para que esta planta absorba lo más posible de metales pesados y así podamos conservar o llevar ese suelo a una instancia similar al natural. Esta planta absorbe, acumula estos nutrientes y podemos hacer una conservación o una solución a esos metales pesados. Bueno, de acuerdo a las gráficas, hay un planteamiento de la temática que es comprender el impacto del estrés por metales pesados en cultivo de importancia para Colombia. Es fundamental para implementar estrategias de mitigación o sea, que mitiguen sus efectos. Principalmente los cultivos de importancia para Colombia son por, de contaminación por el cadmio y el plomo, donde donde perdón, donde se realizaron varios estudios que muestran que la presencia de estos metales pesados pueden causar inhibición de los procesos fisiológicos del cultivo, daño oxidativo, reducción de la fotosíntesis, también afecta la germinación, el crecimiento de su actividad enzimática de sus raíces. Los campesinos colombianos que son afectados por el estrés de metales pesados en cultivos cuentan con poca información sin soluciones y sus problemas de impacto por estos metales pesados, requiriendo investigaciones más extensas y enfocadas a la problemática con un enfoque en sus aspectos nutricionales, papel de las fitohormonas, proceso de fotosíntesis y metabolismo. Discusión de hallazgos. Los resultados obtenidos muestran que los metales pesados afectan negativamente el rendimiento del frijol en las siguientes proporciones. Condiciones sin estrés. El rendimiento promedio fue de 50 gramos por planta. Estrés cadmio.
La exposición al cambio resultó en una reducción del 30%, con un rendimiento promedio de 35 gramos por planta. Estrés por plomo. La exposición al plomo produjo una reducción al 25%, alcanzando un rendimiento promedio de 37,5 gramos por planta. Estos resultados evidencian cómo los metales pesados interrumpen la capacidad de las plantas para realizar funciones clave, como la fotosíntesis y la absorción de nutrientes, lo que lleva a una caída significativa en el rendimiento de los cultivos. En pocas palabras, los resultados es que el impacto negativo de los metales pesados se debe principalmente al daño celular inducido por el estrés oxidativo, lo que interrumpe la función enzimática, la integridad de las membranas celulares y la eficiencia fotosintética. La reducción en la absorción de nutrientes esenciales como el hierro y el zinc también contribuye a la disminución del rendimiento. La presencia de cadmio causa distintos efectos en las actividades enzimáticas. Las enzimas que contienen grupos sulfidrilos, que son los más propensos a la oxidación provocada por el cadmio. El mismo destruye los puentes de disulfuro, provocando la neutralización de las proteínas y en su consecuente actividades enzimáticas. El cadmio también tiene una causa en sus procesos fisiológicos de la planta, que es inhibición en las actividades de las metaloenzimas. Esto ocurre por la sustitución del mismo por metales con similar carga o el tamaño, como es el zinc y el magnesio. Este último, el magnesio presente en la enzima rubisco, y su intercambio con el cadmio resulta la disociación de la enzima en sus unidades. Y aquí podemos ver los efectos fisiológicos que puede causar, como es el rendimiento en el crecimiento y el desarrollo, reducción de la actividad fotosintética, provocación de estrés oxidativo, que cuando hablamos de estrés oxidativo hablamos de la acumulación de especies reactivas de oxígeno en la planta. En la investigación se usó una planta de frijol Phaseolus vulgaris, y esta planta fue expuesta al plomo. Se obtenieron resultados de alteraciones morfológicas en sus raíces, donde se evidencia que las raíces flácidas, de una forma delgada, perdiendo su color blanco de manera lenta, tomando color marrón, y asimismo aumentando sus raíces secundarias. Podemos ver la primera foto a comparación de la segunda, en donde se ven raíces flácidas, se tornaron un color marrón, y también aumentó sus raíces secundarias, que es algo totalmente anormal al crecimiento de una planta de frío. Bueno, en conclusiones tenemos que la presencia de metales pesados como el plomo y el cadmio pueden afectar negativamente la tasa de fotosíntesis en la planta de frijol, reduciendo la producción de energía y por ende el crecimiento de la planta. En disminución de la absorción de nutrientes, los metales pesados pueden inferir con la absorción de nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo, lo que resulta en deficiencias nutricionales que afectan pues, el desarrollo y la productividad de la planta o del cultivo. En estrés oxidativo, la exposición a metales pesados induce la generación de especies reactivas de oxígeno, provocando el estrés oxidativo que daña las membranas celulares y afecta la integridad funcional de las plantas vegetales, de las células vegetales, perdón. La inhibición de crecimiento radicular, el estrés por metales pesados pueden inherir de alguna manera, herir el crecimiento de las raíces, limitando la capacidad de las plantas para acceder al agua y a los nutrientes del suelo, lo que repercute en crecimientos generales de la planta. Y la acumulación de metales pesados pues afectan la calidad y la cantidad de semillas productivas, lo que tiene implicaciones no solo
a la hora de la cosecha, sino también para la viabilidad de futuras generaciones en el cultivo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lisa Fernanda Blestia y les voy a dar la conclusión de nuestra exposición. Bueno, la exposición del frijol a metales pesados como el plomo y el cadmio afecta profundamente sus procesos fisiológicos, reduciendo la fotosíntesis, el crecimiento radicular y la biomasa, lo que impacta negativamente su rendimiento. Esos metales generan estrés oxidativo, invaden actividades enzimáticas esenciales que alteran la absorción de nutrientes. Se destaca la importancia de implementar estrategias de manejo como la rotación de cultivos. También se destaca como la enmiendez, las enmiendas orgánicas y el bioremediación para mitigar los efectos tóxicos y promover la sostenibilidad agrícola. Además, se sugiere realizar estudios en condiciones de campo y evaluar las interacciones entre diferentes metales y concentraciones para desarrollar soluciones más efectivas ante este problema.